Saludos amigos de A Quemarropa, gracias por la amabilidad de la compañía. Este es nuestro primer programa de este año 2024. Espero que sea un año de bienestar y prosperidad para todos. Y me parece que un buen tema para iniciar este 2024 es el que tiene que ver con el panorama político de la República Dominicana, tomando en consideración que este 2024 será un año electoral, porque tan pronto como en febrero, en la segunda mitad del mes de febrero, tendremos las elecciones municipales y un poquito después, el 19 de mayo, tendremos las elecciones congresuales y presidenciales. Entonces, ¿cómo es que se inicia el año político electoral en República Dominicana? A mí me parece que el gobierno arranca con buen pie, porque hemos visto inauguraciones en el sur profundo y hemos visto ese gran esfuerzo mediático que se ha realizado alrededor de la inauguración del puerto de Cabo Rojo. El marketing ha sido justamente el gran punto fuerte de este gobierno. El gobierno, desde que se instaló, por cualquier cosa, hace una rueda de prensa, organiza un acto para llegar a la gente con un mensaje bien específico, y por eso su posicionamiento. Mientras usted tenía un PLD a la defensiva durante buena parte de este gobierno y un doctor Leonel Fernández empeñado en construir una alternativa política, usted tenía un gobierno instalado con un gran despliegue mediático y con mucho énfasis en el tema mediático, tratando incluso de diferenciarse de aquel estilo de gobierno del presidente Danilo Medina, que en un momento se ufanó de haber ganado unas elecciones después de reformar la Constitución sin haber dicho absolutamente nada. Pero bueno, el gobierno, insisto, ha comenzado con buen pie. Y siguiendo con el acento en la cuestión mediática. Aunque es un gobierno que ha tenido, lógicamente, luces y sombras. Y en algunos casos se pudiera decir que ha habido algún tipo de retroceso. Su desempeño ha sido un desempeño, según nuestro criterio, un tanto limitado. Coja usted, por ejemplo, el sector energético. En vez de avanzar en esa materia, hemos retrocedido. Ustedes recordarán aquellas críticas, duras críticas al gobierno de Danilo Medina por el proyecto Punta Catalina. Se decían dos cosas. Primero, que el proyecto estaba sobrevaluado, y segundo, que no debió haberse concebido una planta eléctrica que utilizara el carbón como combustible. Sobre el asunto de la sobrevaluación no podemos juzgar porque no tenemos información en ese sentido. El gobierno, 3 años después, más de 3 años después, no ha podido presentar nada en ese sentido. Y lo que tiene que ver con la cuestión del carbón, probablemente la crítica sea acertada. Eso se debatió en su momento. El gobierno de Danilo Medina se respondió diciendo que cuando el proyecto arrancó no había la certeza de que se pudiera tener acceso a gas natural de forma estable y permanente, y esa fue la explicación que se nos dio. Pero independientemente de esas críticas, Punta Catalina aportó más de 700 megas
al sistema. Durante estos 3 años y pico, el gobierno no le ha agregado a la generación absolutamente nada. Y ese es un retroceso, porque en la medida en que el tiempo pasa, sube la demanda, se genera un déficit y este déficit entonces provoca apagones. Y ya hemos estado viendo apagones que no teníamos en el pasado reciente. Reitero, un retroceso. Pero además de eso hay otro aspecto, y es lo que tiene que ver con la distribución y el aumento de las pérdidas. Según el Consejo Nacional de la Empresa Privada, las pérdidas se han incrementado en un 10%. ¿Qué significa esto? Significa que aquellos factores que históricamente han determinado las altas pérdidas en la distribución se han agravado. Verbigracia, mayor empleomanía, más ineficiencia en el cobro, probablemente mayor deterioro en las redes, esos factores que inciden en las pérdidas en la transmisión energética. En otros aspectos también hemos retrocedido. El 911 funciona de manera más precaria. Las estancias infantiles, ese proyecto tan bonito que inició Danilo Medina, luce apagado. Es algo que tiene un gran impacto. A partir de esa experiencia entendíamos que se imponía darle seguimiento, ampliando las posibilidades, porque allí criaturas pertenecientes a familias de escasos ingresos reciben alimentación, cuidado de salud, y eso le permite a los padres trabajar tranquilamente. Pues eso no ha tenido la continuidad que muchos esperábamos. La jornada extendida, que fue un avance, porque en República Dominicana, lamentablemente, históricamente hemos perdido mucho tiempo en las escuelas. Ha sido así históricamente. Además de que el horario es limitado, las horas de clase son mínimas. Tanto que un ministro de Educación en un momento determinado ideó un programa denominado 1000 por 1000 para conseguir que los maestros trabajaran el tiempo que debían trabajar en las aulas. Y entonces aumentamos el horario, se criticaba diciendo que era vacío de contenido, pero en vez de llenar de contenido esas horas adicionales, lo que hemos hecho es que descuidamos algo que además de eso tiene impacto social, porque le da también un poco más de holgura a los padres para dedicarse a las labores productivas, sabiendo que sus hijos están tranquilamente en las escuelas en condiciones de seguridad, recibiendo además de eso desayuno y almuerzo escolar. Y también en eso nos hemos descuidado, en lo que respecta al desayuno y lo que respecta al almuerzo. Está el tema de las ayudas gubernamentales. Eso se criticó duro. Cuando el PRM era oposición, decía que esos programas tenían un objetivo político. Indiscutiblemente que eso podía tener algún impacto positivo para el partido en el gobierno, pero también había una cuestión objetiva, y es la necesidad que tenía mucha gente de algún ingreso mínimo, de alguna ayuda para tener cierta tranquilidad. Las ayudas han aumentado y eso yo creo que probablemente es un punto a favor, porque el gobierno demuestra sensibilidad social. Pero hay un ingrediente nuevo aquí, y es que por primera vez estamos cogiendo dinero prestado para mantener esas ayudas. Y eso yo creo que debe ser motivo de preocupación. Y otro ingrediente adicional,
no habíamos visto lo que hemos visto en lo que se ha producido de un tiempo a esta parte. Un manejo no tan transparente como siempre fue característica de los programas sociales del gobierno anterior, que recibieron elogios de organismos internacionales. Y hemos visto, por ejemplo, clonación de tarjetas. Eso nunca se había visto en la República Dominicana. Lo que tiene que ver con el tema fiscal. El gobierno no pudo encontrar el camino hacia la consolidación fiscal. Eso que tanto se dice y se repite en los distintos informes del Fondo Monetario Internacional. ¿Y eso por qué? Porque a pesar de que fue una oferta de campaña del PRM, y eso se repitió durante los primeros meses del actual gobierno, la necesidad de una reforma fiscal integral, y hubo algunos amagos, el gobierno desistió, y desistió por el costo político que podía tener un intento de este tipo. Naturalmente hay que entender que la pandemia en un primer momento dificultó esa tarea, pero el gobierno definitivamente se olvidó de esto. Han pasado más de 3 años y entonces la reforma fiscal se planteará inmediatamente después de las elecciones. Y eso no es realmente transparente en términos políticos. En materia de corrupción y transparencia ha habido también algunos escándalos. Y ya el tema de la lucha contra la corrupción, de la lucha por la transparencia, no tiene para el gobierno el mismo brillo que tuvo al principio. Porque se han producido algunos escándalos, no han sido pocos, y esos escándalos se han quedado sin que se establezca ningún tipo de responsabilidad. Y algo que se ha criticado como un manejo muy poco transparente es el tema de Aerodom. ¿Cómo es que el gobierno se enfrasca en la renegociación de un acuerdo para la administración de los aeropuertos del país sin convocar concurso? Como siempre fue su lema, la asignación de los contratos deben pasar por un proceso de adjudicación transparente que abarate el costo de las obras. Y ese discurso se abandonó en este caso. Y por tanto ha tenido serios cuestionamientos. Además, ¿por qué el gobierno se aventuró a renegociar un contrato cuando faltaban 7 años para su vencimiento? Y esas son de las cosas inexplicables que aquí han ocurrido. Entonces, decimos, ha habido capacidad de gestión limitada, por un lado, y una buena asesoría en materia de marketing político. Un ejemplo de cómo es que se manejan las cosas desde el punto de vista mediático es el decreto sobre la publicidad. El decreto sobre la publicidad, nadie niega que va en la dirección correcta. Desde hace mucho tiempo estamos hablando de que hay que ser racional en el gasto de la publicidad. No es que no se haga, eso tiene su impacto, ayuda al sostén de los medios de comunicación, todas esas cosas positivas. Pero el gobierno, el Partido Revolucionario Moderno, cuando estaba en la oposición, criticó duramente eso. Y resulta que el gasto en publicidad lo incrementó de manera sustancial. Pero se da un fenómeno, y es que
aquellos que eran signados de ser bocinas, que eran tildados de bocina, hoy siguen siendo favorecidos por la publicidad gubernamental, pero con una variación, y es que han aparecido nuevos beneficiarios. Entonces pudiéramos decir, si seguimos los mismos criterios, las bocinas del pasado están ahí y también en el presente hay bocinas nuevas. Y entonces son incongruencias. Esta es una de esas incongruencias que estamos viendo. Pero, ¿qué pasa? Que como andan circulando por ahí la lista de los que devengan algunos personajes de los medios, y apareció un candidato que tocó ese tema, entonces el gobierno con ese decreto tiene dos propósitos. Primero, le deja ver bien claro a la gente de los medios lo que puede significar este asunto de la publicidad, porque el que está en un medio no quiere que eso se restrinja por cuestión obvia, pero al mismo tiempo crea las condiciones para neutralizar cualquier ataque en esa dirección. Y le arrebata ese tema a un aspirante a senador por el Distrito Nacional que ya había hecho un primer intento en ese sentido. Y es yo creo que maniobra realmente interesante, hábil. Ahora está el tema que también choca con la transparencia y con el discurso que ha sido una constante en este gobierno, la cuestión de la compra de alcaldes que hemos visto. Nunca habíamos visto un esfuerzo de un gobierno en esa dirección como lo hemos visto en los últimos tiempos. Comprando alcaldes de la oposición. Eso ha ocurrido en República Dominicana y ha pasado como una práctica. Como una práctica que yo creo que no ha sido, aunque la oposición se ha quejado, obviamente, pero no ha sido debidamente ponderado eso como una práctica muy dañina para la democracia. Lo otro es el tema, lo que ocurrió en el Colegio de Abogados. Ahí hubo también otra práctica nunca antes vista, y es la compra por parte del gobierno del candidato a presidir el Colegio de Abogados apoyado por un partido de la oposición. Eso nunca lo habíamos visto. Y hemos tenido un colegio de abogados cuestionado en muchos aspectos, pero no habíamos llegado a ese extremo. Y entonces resulta que el hombre que confesó haber recibido un dinero por parte del gobierno, el candidato de la oposición, que lo admitió, llevó el caso al Tribunal Superior Electoral y allí obtuvo ganancia de causa. Por lo que el Tribunal Superior Electoral se mete en un área muy sensible que no creo que sea conveniente para su imagen. Pero bueno, ese es otro asunto que también aquí se ha criticado. Y por supuesto, el interés del gobierno era ganar las elecciones en el colegio, aunque eso implicara un gran esfuerzo económico, y luego presentar eso como una expresión de la correlación de fuerzas políticas en el plano nacional. Ganamos ahí, eso significa que vamos a ganar también las elecciones generales. Bueno, comenzó el año 2024, yo creo que el gobierno, insisto en esto, comenzó con buen pie. Ahí están las obras del sur y está toda esa campaña mediática alrededor del proyecto Pedernales, que yo creo que un poco se ha exagerado la nota, porque nadie duda
que es un proyecto conveniente para la República Dominicana. Hemos recibido el primer crucero, los primeros turistas que llegan a través del puerto de Cabo Rojo. Yo honestamente no estoy muy seguro de hasta dónde a la República Dominicana le conviene adelantarse recibiendo cruceristas sin estar debidamente preparados para eso. Pero no me quiero meter en ese tema porque honestamente no es nuestro campo, no lo dominamos. Planteamos simple y llanamente esta cuestión como una curiosidad, si se quiere. Y yo digo que no estamos preparados porque recuerden ustedes, un crucero dura en un puerto en promedio 23.5 horas. No dura un día. Y los cruceristas duermen en sus camarotes. Por tanto, no van a buscar alojamiento lejos del puerto. Se limitan a visitar algunos lugares de esos que están en la cercanía y a comprar algunos souvenirs, algunos recuerdos de su paso por el país en cuestión. Y eso, bueno, pues termina ahí. Nosotros no tenemos cómo recibir adecuadamente a estos cruceristas. Pedernales, que es la ciudad más cercana, está a un poquito más de 20 kilómetros del puerto de Cabo Rojo. Y lo que tenemos ahí es un bello paisaje, pero no estamos preparados para que la estadía, el paso de los cruceristas por este lugar sea el mejor y que eso dure en su mente como un buen recuerdo que luego lo estimulen a viajar a República Dominicana ya en una condición diferente. Pues aquí hay algo parecido a eso que siempre se criticó. Cómo usted usa una obra no del todo acabada para fines políticos. Porque nosotros hemos visto inauguraciones de obras que no han estado 100% terminadas. Generalmente en estado muy avanzado, pero se han dado casos de obras no totalmente terminadas, inauguradas por conveniencia en una coyuntura político-electoral. Ahora vemos un proyecto turístico bonito, pero que está en pañales, y alrededor de eso hacemos una gran bulla mediática. ¿Pudiera calificarse esto como una estafa mediática? Bueno, a lo mejor exista algún fundamento para todo ese esfuerzo costoso que hicimos presentando Pedernales como si ya estuviera funcionando en un 100%, que no es el caso. Las inversiones públicas no han sido precisamente el fuerte del gobierno y probablemente con estos esfuerzos que se están haciendo, el gobierno pretenda un poco disimular ese déficit. Mientras el gobierno inicia el año a la ofensiva, la oposición parece como que comienza cojeando un poco, porque no tiene bien definida su agenda temática. Si algo usted tiene que tener en un proceso electoral bien definido, es precisamente su agenda temática. Y tiene que tener respuesta cuando la parte contraria pasa a la iniciativa, restándole dentro de las posibilidades el brillo esperado en cada caso. Al menos debería verse un esfuerzo en ese sentido. El gobierno tenía sus planes muy bien definidos y la oposición, bueno, pues a lo mejor se activa después de Reyes. Pero eso es lo que nosotros estamos viendo al inicio del año.
la casualidad, la dinámica de los acontecimientos en los últimos meses ha estado favoreciendo a la oposición. ¿Continuará eso? Habría que ver. Cuando yo digo la dinámica de los acontecimientos, yo me estoy refiriendo a esas cosas negativas que se estuvieron batiendo durante un buen tiempo. Tuvimos algunos meses en eso, la oposición atacando y el gobierno defendiéndose. Eso no es bueno nunca para nadie. Pero bueno, así comenzó este 2024. ¿Habrá una segunda vuelta electoral? Probablemente, pero no quiero entrar en ese tema porque será objeto de análisis en un nuevo programa.